Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico. ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes los que nos ven y nos escuchan. Como todos los lunes estamos aquí completamente en vivo, transmitiendo el Centro Universitario desde las instalaciones de TV Cuac y también estamos, por supuesto, a través de 89.5, nuestra frecuencia universitaria. Estamos en redes sociales, Facebook, Instagram, para que nos ubiquen. Teléfonos en el estudio, el 192-1293, 192-1200, extensión 120, si quiere marcarnos y hacer algún comentario, con mucho gusto. Y el WhatsApp, solamente mensajitos, 442-344-1404 y 442-186-8869, para que nos marque o nos manden mensajitos con alguna pregunta o algo que quieran decirnos. Maestro Omar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Margarita, muy buen día a nuestro auditorio. Y pues aquí contento de comenzar una semana más de trabajo, una semana más de actividades y bueno, una semana también, parece que todos los lunes lo comentamos de esta manera, pero cada semana nos sorprende más, ¿no? Una semana que nos dejó pues muchas sorpresas, muchos sinsabores, muchos sentimientos encontrados y bueno, pues cada lunes prácticamente no queremos incidir reiteradamente en el tema, pero pues de pronto la realidad nos rebasa, Margarita. Así es, correcto. Y sí, como tú dices, serían muchas las cosas que tuviéramos que hablar que tienen que ver con inseguridad, no solo en el estado de Querétaro, sino en el país completo. Y bueno, pues a nivel mundial también, Omar, yo no sé qué está pasando. Hablábamos hace 8 días o hace 15 días de la desaparición de la queretana en Alemania, y me sorprende mucho que un país que se supone que está muy avanzado y todos les den un plazo de 2 meses a los familiares para saber de qué murió esta chica queretana que estaba ya haciendo un posgrado. Y me llama la atención que digan que 2 meses, que porque tienen mucho trabajo, ¿no? Entonces vemos que no es específico de México la tardanza para este tipo de cosas, ¿no? Pues sí, un caso por demás dramático, triste, extraño. Así y es. Bueno, pues no me atrevería a dar un punto de vista, dada la escasa información Claro. que se ha vertido sobre el caso. Entiendo que la propia familia ha pedido respeto en ese sentido, pero bueno, pues nuestra solidaridad para la familia y bueno, iremos conociendo detalles poco probablemente. A poco. Así es. Y bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de un tema interesante que está en todos los medios, yo creo que en muchas de las mesas de conversación, de las sobremesas, quizá en algunos salones de clase, sobre todo de la parte universitaria, nosotros que ya estamos, ya tenemos una semana trabajando con nuestros chicos. Un tema por demás muy importante, muy interesante, la educación en México, pero no solo en México, sino la educación en materia internacional como un derecho fundamental, maestro Omar. En 1948 se firma uno de los primeros tratados internacionales donde hablan de la educación como un derecho humano. Entonces, ¿por qué vamos a hablar hoy de educación? Está en el tintero, pues yo no sé, maestro Omar, si realmente exista razón en los que han hablado en contra, no lo sé, realmente conozco poco de lo que se ha dicho sobre los nuevos libros de texto, que me parece que están elaborados de una manera diferente. Hoy se habla de campos formativos en primaria y en secundaria tiene que haber una secuencia de esto, de los campos formativos, tanto en preescolar como en primaria, organizados por disciplinas, que es lo que se ha hablado. Y me parece aquí que de las cosas más importantes es
la labor que tiene que hacer el maestro que está frente a grupo, que sería el primero que tendría que haber conocido los libros de texto, ponerse a estudiar y decir sobre cómo se va a trabajar con los nuevos libros de texto, que ya ha habido, incluso aquí en Querétaro, la información tú la tienes, tú la darás, ya ha habido grupos que se han organizado justamente para estudiar estos libros de texto y ver si realmente están tan mal como se dice o que no están mal, pero esa información, cuando menos la del Estado, la tienes tú porque has estado siguiendo muy de cerca esto de los libros de texto. Pues sí, efectivamente, Margarita, y para el auditorio que nos hace el favor de escucharnos o de vernos, pues ya tiene alrededor de unas 3 semanas más o menos, sí, que el tema acerca de los libros de texto para educación básica, pues ha estado sobre la mesa, ¿no? Así es. Esto a partir sobre todo de la información vertida en algunos medios de comunicación, y hay que decirlo claramente, criticando fuertemente el contenido de los libros de texto, criticando fuertemente desde la apreciación de estos medios de comunicación una carga ideológica, una carga política, una serie de errores que se han señalado por parte de estos medios, errores de contenido, errores en cuanto a aprendizajes, conocimientos formales en los libros de texto. Aparentemente, desde la apreciación, insisto, de estos medios de comunicación, la omisión de información que a ojos de estos medios les parece pertinente. Y bueno, creo que no es solo, habría que abrir la discusión mucho más ampliamente. Claro. No es solo el tema de los libros de texto, donde parece ser que, bueno, sí hay una narrativa que tiene más una intención política para emitir la crítica sobre los libros de texto, que un verdadero conocimiento y profundización analítica del contenido de todo un modelo educativo. Claro. ¿No? Habría que decir en primera instancia que los libros de texto, no en esta administración, sino en todas las administraciones pasadas, han tenido errores. Claro. Y esto lo digo porque tengo los pelos de la burra en la mano. Claro, claro. Conozco, he trabajado dentro de ese sistema, y los libros siempre tienen errores, siempre han tenido inconsistencias, siempre se les ha señalado, y en esta ocasión no es la excepción, solo que ahora parece que la crítica se está dando con mayor fiereza ante una coyuntura eminentemente política. Claro. A mí me ha llamado mucho la atención que quienes han hecho fuerte crítica de los libros de texto, pues no lo hicieron antes. Claro. No lo hicieron antes, no se han puesto a criticar y a debatir sobre cuestiones que también están teniendo una tremenda incidencia negativa en procesos educativos formales. Ojalá que hubiéramos tenido políticos que con ese ímpetu y con esa fiereza, como lo comenté, pues hubieran defendido un montón de situaciones en el pasado. Claro. No ha sido así. Me llama la atención que ahora la crítica pues se hace incluso desde el desconocimiento de los propios libros. Correcto. La gente, la población en su mayoría se ha dejado llevar por la narrativa de los medios dominantes en el país, por la narrativa construida en redes sociales, que muchas veces son mentirosas y perversas, la gran mayoría de las veces, y pocos son los que se han tomado la calma y el tiempo de realmente sentarse a dar una revisión acerca de los contenidos de los libros de texto. Y esto viene a colación también por el amparo que recientemente acaba de ganar el estado de Chihuahua. Correcto. Para prohibir la distribución de los libros de texto gratuito, y donde efectivamente pues se abre toda una discusión acerca de pues que tiene más peso la perspectiva del Estado frente a esa aparente carga ideológica presente en los libros de texto, o el derecho
a la educación de niñas y niños, que en este caso vendría a representarse por el ejercicio de la federación de la distribución de un material didáctico pedagógico que pues es insustituible en los salones de clases, ¿no? Fíjate que además, Omar, todo esto que nos ha llevado, que se ha hecho como una bola de nieve grande, 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 pensaba yo en las escuelas particulares, ¿no? Que en estas escuelas particulares les llegan sus libros de texto que manda la SEP, pero también la escuela particular les pide a los niños una serie de libros que incluso les venden en las propias escuelas particulares. Te venden tu paquete de libros, 5 o 6 libros, que te cuesta 2,500, etcétera. Y a mí me parece entonces a ver, yo pensando y decir, bueno, ¿y qué pasa si no llegan los libros de texto? Cuando menos en las particulares, pues tienen ahí su otro bonche de libros que ya les pidieron a los niños, pero ¿qué pasa con las escuelas públicas? Ahora, por otro lado, los libros son una guía, Omar. No es que, bueno, yo lo veo así, que yo tenga que dar justamente como dice el libro, que tenga que yo adaptarme a lo que dice el libro. Lo que tú dices ahorita, a ver, uno de los libros de texto trae un error. Dicen que el Benemérito de las Américas nace el 18 de marzo, cuando no es así. Nosotros conmemoramos el 21. Pero bueno, hay cosas ahí que se tienen que trabajar. Si tú te das cuenta que hay un error en cualquier libro, porque hasta a nosotros nos puede pasar, en los libros que tenemos de derecho, pues a lo mejor viene un artículo uno por otro y no coinciden con el artículo. O la otra es que nosotros en la cuestión del derecho, el derecho cambia y se transforma y hay modificaciones a la Constitución, a nuestras leyes complementarias o leyes secundarias y todo esto. ¿Qué pasa si en un libro te dice, a ver, el artículo fulano de tal dice esto y resulta que te vas a la ley y no lo dice? Es más, el artículo está hasta derogado. Pues es una guía lo que tú tienes y entonces tú tienes que estar capacitado, estar actualizado para entonces decir, bueno, aquí hay un error, yo trabajo con los alumnos y digo, a ver, sí es cierto que en este libro hay un error y la ley dice esto, ¿no? Claro. Entonces, por eso me causa también así como, ¿por qué todo mundo se apanica de lo que pudiera venir o no venir en los libros de texto? Sí, me parece que también nos hace falta un poco de autocrítica, Margarita. Claro. No tenemos que perder de vista que somos un país que hemos sido evaluados desde distintas instancias y también aunque estemos en contra de estas organizaciones que de pronto hacen evaluaciones tendenciosas, que tienen también fines políticos y económicos, que están a favor de un tipo de sistema utilitarista, finalmente hay evidencias que nos han demostrado que México es un país que ha tenido graves fallas en su modelo educativo. Así es. No podemos negar, porque ahí están las evidencias de la OCDE, de la prueba PISA. Pero esto viene de años. De un montón de evaluaciones, no podemos negar que nuestra población, nuestro sector de educación básica, tiene graves retrasos en lectoescritura, en pensamiento matemático, en desarrollo científico, que son 3 de las áreas de mayor impacto para la producción de conocimiento y el desarrollo de competencias a futuro de las y los estudiantes. Así es. Aquí mismo en nuestra universidad, si uno hiciera el registro histórico de los puntajes con los que han estado ingresando las nuevas generaciones a las distintas carreras, por lo menos en Derecho, Margarita, los puntajes cada vez van a la baja, con mayor, por supuesto. De modo significativo. Quiere decir que, bueno, hay un sistema de educación básica que tiene grandes áreas de oportunidad. Y una de esas áreas de oportunidad, pues, son los libros de texto. Así es. Y si en el pasado los libros de texto no han contribuido, insisto, y estoy de acuerdo, no solo son los libros, es un elemento entre muchos. Así es. La capacitación docente, los temas políticos al interior de las escuelas de educación básica, la infraestructura, el acompañamiento a los chiquitos y a las chiquitas. Sí. Tienes niños y niñas que llegan a la escuela sin desayunar, por favor. Sí, claro. Vivimos en un país con grandes brechas de desigualdad
como para ahora estarnos dando golpes de pecho, porque en los libros de texto se enseña sobre sexualidad. Así es. Así es. ¿No? Sí, Entre sí, otras y cosas. fíjate que yo lo platicaba con los alumnos, ¿no? O sea, no es que uno, bueno, yo en mi caso no es que me espante lo que dicen los libros de texto, más bien es cómo lo voy a manejar yo como maestro, cómo lo voy a manejar con mis alumnos. ¿Realmente estoy preparado como maestro para manejar estos temas con mis alumnos o requiero de un especialista? No sé, un psicólogo con esta especialidad, qué sé yo, muchas cosas. Pero sí nos tiramos al piso por este tipo de cosas. Ahora te voy a decir otra de las cosas, maestro Omar. Nos quejamos porque viene esto en los libros de texto, y ¿por qué no nos quejamos si no estamos al pendiente de lo que los niños ven en internet? ¿No? Porque no todos los papás están pendientes de ver qué está viendo mi hijo en la tablet que le regalé para que no me esté dando lata, o en el teléfono celular que mi niño se la pasa todo el día viendo cosas en internet, y aprenden, o más bien ven, no porque no aprenden, ven cosas que no alcanzan ellos a entender o a comprender, y que además no preguntan. Entonces ese también es un grave problema. Otro de los graves problemas que tenemos también en México es que no tenemos la cultura de la lectura, ¿no? Nuestros muchachos en la universidad les cuesta mucho trabajo que les dejemos nosotros un control de lectura. A ver, jóvenes, aquí está el control de lectura para mañana. Y llega el día de mañana y preguntas, y uno o dos levantan la mano. No sé si a ti te ha pasado, pero pasa en nuestra universidad que tampoco tenemos. Y si no leemos, pues entonces, ¿cómo queremos avanzar? Sí, efectivamente, creo que los estímulos a los que estamos expuestos, prácticamente todos, y por supuesto las infancias con mucho mayor fuerza, los estímulos a los que están expuestos las infancias pues son múltiples. Internet, los videojuegos, comenzamos este programa hablando de los dramas y las tragedias que semana con semana nos sorprenden. Claro. No vivimos en esferas, no vivimos en cápsulas, todo eso es absorbido por nuestras infancias. Y que ahora el elemento potencialmente diabólico sean los libros de texto, me parece un exceso. Me parece que sí tendría que haber una autocrítica con mayor seriedad para ponerse a hablar de los contenidos de los libros de texto y para poder sumar en toda esta fórmula de modelo educativo pues una serie de variables que también intervienen en los procesos. Claro. ¿Dónde está el acompañamiento de los padres? ¿Dónde están las alianzas entre docentes y padres de familia? Porque luego también es muy cómodo como padre de familia encargarle la educación integral a los maestros. Así es. Cuando los maestros también tienen el valor de desarrollar un trabajo de alto riesgo. Claro. Es decir, no es fácil ser un maestro de primaria. Así es. No es fácil ser una maestra de secundaria, con chicos y chicas en plena ebullición, con todos los estímulos que, insisto, les rodean en este momento, con todos los malestares que pueden ellos estar sufriendo y que nadie les escucha. Entonces, claro, pues sí, desde aquí un llamado a quienes se han subido de pronto a este tren de la crítica desmesurada y sin sentido de algo que ni siquiera se conoce a profundidad. Y también reconocer que en el caso de nuestro estado, pues creo que ha habido un ejercicio serio por parte de la Secretaría de Educación Pública y por parte del gobierno del estado al conjuntar una comisión de especialistas que hizo ya el análisis de los libros de texto y que bueno, ya ha emitido su opinión, una opinión que a mí me parece es una opinión seria, una opinión no tendenciosa, y afortunadamente nuestros niños y niñas pues seguirán con su proceso normal dentro de las escuelas de educación básica. Y creo que también los padres de familia ahí tienen que dar un voto de confianza a nuestros maestros y nuestras maestras de educación básica. Así es.
Nos manda un mensajito don Alejandro Bolaños y decirle que justamente eso es lo que estamos criticando, que no damos por hecho que los libros es lo único. Dice, es ridículo que piensen que los libros son los únicos instrumentos que forman al individuo. Y justamente eso es lo que estamos criticando, y diciendo que no solamente los libros. Dice, de ser así, pusiéramos a leer a los políticos sobre libros de honestidad, automáticamente se harían honestos, y sabemos que no sería así. Por supuesto que no sería así. La educación no solamente parte de los libros, porque no es, no es formalmente educación, sino más bien es conocimiento. Y aquí lo que dice don Alejandro es, hay una corresponsabilidad entre los maestros y los padres de familia para la educación de los niños, ¿no? Porque luego nos enojamos y dice, es que el maestro no educó bien a mi hijo. A ver, señor, espéreme tantito. Nosotros en la escuela compartimos conocimientos desde los libros y desde otras trincheras, claro. Por eso hay que estar preparados. La educación de sus hijos viene desde casa. Y totalmente de acuerdo con el señor Alejandro, los libros de texto, ya lo expresamos acá, es solo una de las variables que forman parte de todo este proceso de aprendizaje. Y también señalar, Margarita, que esta corresponsabilidad tendría que ir incluso más allá. El sector empresarial tendría que involucrarse. Bueno, los medios de comunicación que tanto daño le han hecho a este país, ni se diga. Claro, en el momento que los medios de comunicación más dominantes en este país hicieran una revisión crítica de sus contenidos, favorecieran otro tipo de pensamiento crítico y no un pensamiento alienado para sus audiencias, creo que en ese momento pues podríamos aspirar a tener una mejor formación, claro, en todos los sentidos. Fíjate, maestro Omar, que estaría muy bien, y a mí me gustaría, ojalá invitaran a los que nos ven y nos escuchan, ahora que entreguen los libros de texto a sus hijos el 28 de agosto que inicia el ciclo escolar, que se den a la tarea de la revisión, porque también la otra es que forramos los libros, les ponemos el nombre y nunca vemos los libros, no los hojeamos para ver qué traen. Vamos a hacer una revisión de los libros de texto, ¿no? Claro, y yo creo que en todo caso esta discusión que se ha volcado en todos los ámbitos de la vida social y pública de este país, si algo positivo puede generar es eso, que justo el padre y la madre de familia se involucre, claro, en acompañar todo este proceso de la mano de los chiquitos y las chiquitas, echarle una mirada a los libros. Y fíjate que a mí se me ocurre que pudiéramos poner en cada escuela un buzón, donde el padre de familia lleve por escrito, el libro me parece mal por esto y esto, este otro libro me parece, y tendríamos ahí sí una amplia opinión de qué cree o qué opina el padre de familia relacionado con estos libros. Y ahí sí estaríamos en posibilidades, claro, de hacer una crítica, claro, constructiva, ¿no? Y bueno, también tomar muy en serio esta parte, Margarita, porque de pronto va a suceder algo parecido a la pandemia, que todos eran epidemiólogos, sí, ¿no? Sí, y claro, bueno, de pronto todos se creen especialistas en la docencia, así es. Y no saben lo que es pararse durante un año frente a un grupo de chavitos y de chavitas donde cada uno tiene sus historias, sus propios procesos de aprendizaje, y bueno, en eso quienes son especialistas son las maestras y los maestros, que para eso fueron formados. Claro, nos hace la aclaración el señor Alejandro Bolaños, y no habría ningún problema, señor Alejandro, sí, dice, no me refería a ustedes, me refiero a los que critican los libros de texto. Claro. Y lo entendimos perfectamente bien. Y gracias por escucharnos o vernos, al señor Alejandro, y también al auditorio, déjenos sus comentarios en las plataformas de Foro Jurídico UAC. Así es. Bueno, pues está interesante esta crítica sobre los libros. Ojalá que hiciéramos lo que yo les estoy proponiendo, que nos diéramos a la tarea de revisar los libros de nuestros hijos a partir del día 28, hacer un buzón escolar y llevar nuestras propuestas ahí por escrito, nuestras críticas, por ejemplo, y verán cómo tendríamos diferentes resultados pues al final de cierto tiempo, ¿no? Y un saludo desde aquí a las maestras y los maestros que ya están a un par de semanas de comenzar en educación básica. Muchas gracias, buen día, ya nos vamos, que tengan bonita semana, maestro Omar. Gracias, Margarita, nos vemos gracias a nuestro auditorio y buena semana.
Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico.